Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Iniciamos formalmente el desarrollo de nuestra segunda clase en lo que hace a nuestro diplomado en unidad de terapia intensiva adultos. Así es. Voy a dejar todavía habilitados los micrófonos. No voy a silenciarlos todavía. Quería conversar un poquitito con ustedes sobre dos puntos principales. Espero que me estén escuchando bien. Ya anteriormente me dieron la confirmación de que sí. Entonces, por ahí si hay algún inconveniente me avisan de forma telefónica o mediante el chat de la plataforma acá del Zoom. Bueno, quería hablar un poquitito con ustedes sobre la cuestión de los trabajos prácticos, ¿sí? Parece que hubo una pequeña confusión, ya que fueron dos materiales a ser desarrollados los que estaban en el primer material, que era Introducción a la Unidad de Terapia Intensiva o a la UTI, ¿verdad? Uno de ellos es el cuestionario. Creo que si mal no recuerdo había elaborado algo de 16 o 17 preguntas, por ahí más o menos está. Y algunas personas me están enviando el cuestionario como una tarea, como un trabajo, ¿verdad? El cuestionario, si bien ustedes tienen que desarrollarlo, el cuestionario no se envía. El cuestionario no es un trabajo práctico. ¿Cuál es la función del cuestionario? Cuando llegue el momento de la evaluación de los conocimientos adquiridos, el examen propiamente dicho, ustedes, para que no tengan inconvenientes en relación a qué leer, qué no leer, qué estudiar, cuál leer un poquito más, en cuál poner mayor énfasis, es lo que yo elaboré en el cuestionario. En síntesis, el día del examen lo que ustedes van a hacer es estudiar del cuestionario de cada una de las clases que fuimos desarrollando, ¿sí? Esa es la función o la finalidad del cuestionario. Repito, el cuestionario no me envía. Sí, lo que hay que enviar, y sí es lo que es el trabajo de investigación propiamente dicho, es úlceras por presión, ¿sí? Lo que es escala, ¿verdad? Ese sí es el trabajo práctico que ustedes deberían de desarrollar y enviármelo a través de la plataforma. Si bien en el curso, así como habíamos hablado y como habíamos consensuado, tenemos profesionales del área médica y así también tenemos profesionales del área de enfermería. Bueno, justamente para los médicos hay una condición, unos puntos específicos, unos indicadores específicos en relación a cuál es la actividad de investigación propiamente dicha para médicos. Y también, por lo tanto, hay otra para enfermería. Para enfermería más bien se aboca a lo que es los cuidados de enfermería, a conocer un poquitito cuáles son, a identificar los niveles de cada uno de los estadios, ¿sí? Y para el área médica, por ejemplo, se solicita la prevalencia, algunas estadísticas. Esas prevalencias o estadísticas se refieren al servicio donde ustedes están trabajando, ¿sí? A eso se refiere. Y por último, pide hacer una pequeña explicación sobre las técnicas de debridación. Si bien las técnicas de debridación son tres, lo que ustedes van a hablar o a lo que se van a referir en forma específica es a la técnica quirúrgica, ¿sí? A la debridación, digo bien, quirúrgica, ¿sí? Eso es lo que hace en relación al área médica. Bueno. Cualquier duda, cualquier consulta en relación a eso, de igual manera me lo siguen, pueden seguir preguntando, voy a seguir dando acceso a la gente. A través del grupo, no hay ningún inconveniente, puede ser a través del grupo o si quieren pueden socializar o expresar sus dudas también aquí a través de la plataforma, ¿verdad? Antes de iniciar, quiero consultarles si es que no quedó ninguna duda en relación a la primera clase, ¿sí? En la primera clase estuvimos hablando del concepto de un paciente crítico, el concepto de una unidad de terapia
estuvimos hablando sobre los tipos de la unidad de terapia, también estuvimos hablando sobre los diagnósticos más frecuentes de ingreso en la unidad de terapia intensiva y terminamos hablando, ¿verdad?, sobre los equipos que podemos encontrar dentro de la unidad de terapia intensiva. Y al final estuvimos tocando los protocolos de ingreso, el protocolo que se debe seguir para el ingreso a un paciente dentro de la unidad de terapia intensiva y cuál es también el protocolo de manejo dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Estuvimos hablando sobre la importancia de conocer el peso del paciente, ¿sí? Que mayormente utilizaba el médico para, por ejemplo, poder calcular el volumen total inspiratorio, ¿verdad? El BTI, por ejemplo, ¿verdad? Que era el peso del paciente multiplicado por una constante y nosotros íbamos a utilizar el número 6 como una constante, ¿sí? También habíamos hablado sobre la cantidad de diuresis mínima en un paciente crítico, ¿sí? Que era también a través de una fórmula, peso del paciente multiplicado por 0,5, ¿sí? El paciente en situación crítica es el peso por 0,5. Y en pacientes ya estabilizados, en pacientes con un diagnóstico clínico ya bastante favorable. ¿Quiénes son estos tipos de pacientes? Pacientes, por ejemplo, internados en sala o pacientes, por ejemplo, en una unidad de terapia intermedia. Para calcular la diuresis mínima, digo bien, la constante varía, ¿sí? Sería peso del paciente multiplicado por 1, ¿sí? Cuando es un paciente estable, ya cuando no presenta ningún tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, para calcular la diuresis mínima es peso del paciente por 1, ¿sí? Y en pacientes críticos es peso del paciente multiplicado por 0,5, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estuvimos hablando sobre todo eso en nuestra primera clase. Hacemos un pequeño refresh en relación a eso. Cualquier duda que de repente se presente, entonces me avisan y vamos a estar dilucidando cualquier duda en relación a eso. Bueno, lo que hoy nos reúne es el tema bastante interesante denominado drogas, ¿sí? Las drogas más utilizadas dentro de la unidad de terapia intensiva. Voy a darle expandir, ahí está, perfecto. Así. Bueno, entonces lo que hoy vamos a estar desarrollando, vamos a estar conociendo un poquitito cuáles son las drogas más utilizadas dentro de la unidad de terapia intensiva. Vamos a estar hablando un poquitito sobre cuál es su dilución, sobre cuál es su presentación, sobre cuáles son de repente las vías de administración y las técnicas, por sobre todo de administración de los distintos fármacos que podemos ir encontrando o utilizando según la patología y el requerimiento del paciente, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. En realidad es una clase un poquito cortita, pero bastante interesante. Bueno, vamos a iniciar por conocer un poquitito el concepto de drogas, ¿sí? De repente tenemos que manejar de que cuando hablamos de drogas, porque resulta que hay veces que, por sobre todo, esto se presenta a nivel particular, a nivel civil, por decirlo de alguna manera, no tanto con el personal de blanco, pero hay veces sí también se presta confusión. Cuando hablamos de repente de drogas, lo primero que manejamos son, o lo que pensamos es a nivel ilícito, ¿verdad? Pero también existen las drogas que son lícitas, ¿sí? El alcohol, por ejemplo, es una droga lícita, el cigarrillo es una droga lícita, ¿verdad? Y así también los fármacos son drogas lícitas, ¿verdad? Y cuando hablamos de ilícitas, bueno, ya hablamos de estupefacientes, ya hablamos de drogas, tipo de ejemplo la marihuana, la cocaína, bueno, esos están dentro de la clasificación de ilícitas, ¿verdad? Bueno, eso es un poquitito a nivel de comentarios generales. ¿Qué dice nuestro material? Es toda sustancia que introducida al organismo altera el estado de ánimo, la percepción
el estado de conciencia, las funciones mentales, fisiológicas y la conducta. Estas pueden ser legales o ilegales, ¿verdad? Como estábamos hablando anteriormente, pueden ser lícitas o ilícitas, ¿verdad? Entonces, dice que las drogas son todas sustancias que una vez introducidas al organismo, la manera de ser introducida al organismo puede variar de acuerdo a las vías de administración, ¿sí? Algunas pueden ser endovenosas, algunas pueden ser en forma inhalatoria, como por ejemplo las sedaciones, ¿verdad? Pueden ser inhalatorias en el área quirúrgica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va variando de acuerdo a la vía de administración. Y tiene que necesariamente producir un estado de alteración a nivel de conciencia o cognitivo del paciente, ¿sí? Es decir, tiene que haber una variación en el estado de ánimo, en la percepción, en la conciencia, en las funciones mentales. A nivel muscular, ¿verdad? Tiene que producir un cierto relajamiento a nivel muscular y a nivel de los órganos también. ¿Por qué hablo a nivel muscular y a nivel de los órganos? ¿Verdad? Adelantándonos un poquitito, está por ejemplo el atracurio, ¿sí? El atracurio, si bien es una droga, un fármaco que utilizamos en último caso, y esto vamos a hablar por qué, en último caso, ¿por qué? Porque produce un bloqueo del sistema nervioso central de las funciones principales del organismo. Y dentro de las funciones principales del organismo, digo bien, se encuentra el sistema respiratorio. Entonces, por lo tanto, produce una parálisis del sistema respiratorio. Evita que el pulmón pueda expandirse y comprimirse para el ciclo respiratorio, ¿verdad? Entonces ahí el médico que va a realizar la intubación endotraqueal tiene que tener muy buena mano, ¿verdad? Una vez que se decide la utilización del atracurio, ¿verdad? El atracurio o pancuronio también de repente producen estas mismas acciones, ¿verdad? A nivel del organismo estamos hablando. Bueno, entonces eso es lo que vamos a manejar como concepto de drogas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿qué más? Bueno. Iniciamos ya directamente. Vamos a empezar hablando un poquitito sobre la dopamina. La dopamina es un fármaco que se presenta o lo vamos a ver en forma bastante cotidiana y continua dentro de la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito en qué tipo de pacientes utilizamos la dopamina y cuáles son las ventajas que de repente tenemos al momento de que el médico opta o decide por utilizar la dopamina como un fármaco inotrópico, ¿verdad? De infusión a fin de lograr un mejoramiento a nivel clínico del paciente. Bueno, empezamos a leer. Dice, farmacodinamia. Los efectos fisiológicos de la dopamina con dosis dependientes a concentraciones bajas, ¿sí? La dopamina estimula los receptores renales, produciendo una vasodilatación renal con aumento del flujo renal glomerular, excreción del sodio y diuresis, ¿sí? Vamos a ir explicando qué significa todo esto, ¿verdad? El aumento de la infusión, ¿verdad? Produce estimulación de los receptores beta 1, produciendo un aumento del gasto cardíaco con menos aumento de la frecuencia cardíaca, con mejor presión arterial y resistencia vascular sistémica. Bueno, ¿qué significa todo esto? Como primer punto, la dopamina es un fármaco que preferentemente se optará en utilizar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? En aquellos pacientes con insuficiencia, con diagnóstico ya confirmado de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se opta? Porque dice nuestro material primeramente que produce un aumento del gasto cardíaco. ¿Qué es lo que normalmente se suele presentar cuando una persona tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es, ejemplificando o hablando en términos mucho más simples, el músculo cardíaco no tiene la capacidad suficiente. Hablemos un poquitito antes de esto sobre los ciclos cardíacos, ¿sí? Sabemos bien que el corazón cuenta con dos ciclos cardíacos, ¿sí? Un ciclo denominado sistólico y otro denominado asistólica, ¿verdad?
Es decir, y sabemos bien que cuando hablamos de sístole es cuando el corazón se comprime, ¿verdad? Y envía un volumen importante de sangre a todo el torrente sanguíneo a fin de que pueda circular y llegar a todos los órganos del cuerpo a fin de lograr una irrigación adecuada, ¿verdad? Entonces es sístole, ¿verdad? Cuando bombea la sangre. Y diástole, ¿verdad? Es cuando el corazón, digo bien, se relaja y vuelve a cargarse, ¿verdad? Las cavidades de sangre para volver nuevamente a comprimirse y enviar una cantidad de sangre importante a todo el organismo a través del sistema circulatorio. Bueno, de esa manera funciona el ciclo cardíaco. Por eso es que, y acá quiero abrir, digo bien, un paréntesis nuevamente. Por eso es que yo les había comentado cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del monitor? Habíamos dicho de que uno de los signos que pueden observarse, signos vitales, ¿verdad? Que pueden observarse en el monitor era la presión arterial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Habíamos hablado que la presión arterial también tiene dos ciclos, ¿verdad? Que era la sistólica y la diastólica, ¿verdad? Era el más alto y el más bajo. Y yo les había comentado que debajo de los valores de la presión sistólica y diastólica de la presión arterial, ¿verdad? Había un número entre paréntesis, ¿sí? Ese número que está entre paréntesis, yo les había comentado que se denomina la PAM o la TAM, ¿sí? Que es la presión arterial media o la tensión arterial media, ¿sí? Y yo les había comentado de que ese valor que nos da debajo de la presión arterial, si nos da un valor menor a 60, ¿se acuerdan? Menor a 60, eso era algo que ya tenía que llamarnos la atención. Porque ¿qué significa que la PAM o la TAM nos dé un valor menor a 60, un valor de 50, un valor de 49, un valor de 55? Yo les había comentado que eso significa que técnicamente los órganos internos no están siendo lo suficientemente irrigados, ¿sí? Cualquiera o todos de los órganos internos, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenía que llamarnos la atención. Bueno, esta particularidad la van a ver bastante en pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Van a tener una PAM o una TAM disminuida, ¿sí? Si baja a 60, eso es algo que ya, repito, debe de llamarnos la atención, ¿verdad? Y si somos del área de enfermería, bueno, comunicar en forma inmediata al médico. Y si estamos en el área médica, bueno, ver qué fármacos poder iniciar para poder aumentar esa presión arterial de mi paciente a fin de aumentar la tensión arterial de mi paciente, ¿sí? Otra característica que se va a presentar también con un paciente con una PAM disminuida, con una presión arterial disminuida. Acuérdense que los pacientes que tienen una presión arterial menor a 80 son pacientes que van a presentar una disminución importante de la diuresis, ¿sí? Entonces, ese es otro punto también que hay que tener en consideración. Paciente con presión arterial disminuida, paciente que no micciona, ¿sí? Bueno, eso era recordando un poquitito de la importancia de la PAM y la TAM, ¿sí? De conocer esos valores. Cuando está menor a 60, ojo ya con eso, ¿verdad? Bueno, esta particularidad la vamos a ver o se va a presentar bastante en pacientes con insuficiencia cardíaca, como habíamos dicho, ¿verdad? Porque estábamos hablando de los ciclos cardíacos, sistólico y diastólico, ¿verdad? Sístole y diástole, ¿verdad? En un paciente con problemas, repito, con problemas cardíacos, no, esta situación no se cumple. Creo que hay alguien que quiere ingresar. Admitir. En esta situación, donde tenemos pacientes con este tipo de afecciones, no se cumple los ciclos cardíacos de sístole, diástole, sístole, diástole. No se cumple en su totalidad, ¿verdad? Es decir, no hay una buena carga ni una buena precarga, ¿verdad? De las cavidades cardíacas, y tampoco al momento de realizar el movimiento de sístole, ¿verdad? El movimiento sistólico, ¿verdad? Para poder enviar con muchísima presión una gran cantidad de sangre a todo el organismo, ¿verdad? Eso no se cumple. Entonces, es decir, el músculo cardíaco trabaja sí en forma
forma de repente regular, pero no con una compresión lo suficientemente adecuada para poder bombear una cantidad de sangre importante a todo el organismo, ¿verdad? ¿Dónde se va a repercutir esta situación de un paciente con insuficiencia cardíaca al no poder bombearse una cantidad importante de sangre y al no realizarse una carga ni precarga importante en las cavidades cardíacas? Nuestro paciente va a presentar lo que se denomina clínicamente una retención de líquidos. ¿Dónde se va a observar esta retención de líquidos? Cuando la retención de líquido es moderada, de baja a moderada, lo primero que se va a observar va a ser en las extremidades inferiores, ¿sí? En los pies del paciente. Por eso es muy importante al momento de realizar la anamnesis del paciente observar los pies del paciente. Cuando vemos los pies del paciente, digo bien, hinchados, edematizados, ¿verdad? Ya eso tiene que llamarnos la atención, principalmente en el área médica, ¿verdad? Ya llamarnos la atención y interrogarle al paciente si en algún momento dado presentó un problema a nivel cardiovascular, ¿sí? De repente, si él no maneja esa información, interrogarle a los familiares, preguntarle a los familiares, ¿verdad? Si esto sucedió. Entonces, de no ser así, entonces indicar las órdenes médicas necesarias para poder determinar este diagnóstico. Ya, parece que hay micrófonos habilitados. Voy a ver un ratito. Voy a dejar acá. Silenciar todos. Ahí está. Perfecto. Vuelvo a compartir nuestra diapositiva. Ahí está. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué es lo que yo, principalmente, qué es lo que el médico verá al momento de una evaluación? ¿Y por qué no también el personal de enfermería al momento de realizar el control de los signos vitales, observar los miembros inferiores del paciente, mirar el pie del paciente, ¿verdad? Y si vemos un pie hinchado, edematizado, ¿verdad? Entonces ya eso es un indicador de que es muy probable que ese paciente tenga algún tipo de afección cardíaca, ¿verdad? Y dentro de esta variedad de afecciones cardíacas, tal vez se incline un poquitito más la balanza, digo bien, hacia una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Bueno, algo para tener en consideración. Bueno, entonces, al momento de confirmar una insuficiencia cardíaca, el fármaco de elección en forma ideal va a ser la dopamina. ¿Por qué? Porque con la dopamina logramos dos cosas principales. ¿Sí? Dos cosas principales logramos. Primero, logramos el aumento de la presión arterial. ¿Sí? Logramos el aumento de la presión arterial, como lo dice ahí el material, produciendo un aumento del gasto cardíaco. Es decir, ¿cuál es la función farmacológica de la dopamina? Le da mayor contractibilidad, esa es la palabra, le da mayor contractibilidad, le da mayor fuerza a los músculos miocárdicos para que puedan expandirse al momento de la precarga y la carga y puedan contraerse al momento de realizar el proceso sistólico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso decimos que da mayor contractibilidad a los músculos miocárdicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que ganamos cuando los músculos miocárdicos tienen mayor resistencia? Ganamos que la presión arterial aumente. ¿Sí? Al momento de aumentar la presión arterial, digo bien, ¿qué es lo que ganamos también? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que un paciente con una PA disminuida era un paciente que no micciona? ¿Sí? Entonces, al aumentar la presión arterial, automáticamente también aumenta el flujo o el ritmo diurético del paciente. Aparte de eso, se le suma nuevamente que la dopamina, así como el material lo dice, ¿verdad?, estimula los glomérulos a nivel de los receptores renales, ¿verdad? O sea que la dopamina, aparte de aumentar la presión arterial al darle mayor resistencia a los músculos miocárdicos, también va a hacer que mi paciente pueda miccionar, que mi paciente pueda orinar, hablando mal y rápido, en forma
continua, ¿sí? Y eso es muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también cuando hablamos de la bomba de infusión? Yo les había dicho, les había comentado que en pacientes con insuficiencia cardíaca todos los líquidos a ser infundidos, ¿verdad?, dentro del organismo del paciente deberían de ser administrados a través de una bomba de infusión, ¿sí? Porque los dos ciclos no son muy exactos, ¿sí? Y aparte de eso, si el paciente está despierto, el paciente, y eso es sí o sí, luego, no sé cuál será el quid de la cuestión, pero esa necesidad que tiene el paciente de manipular su elemento es increíble. Y yo realmente llegué a la conclusión de que ellos piensan, así como les había comentado, de que si más rápido se le va todo el líquido que tiene ahí en el suero, es más rápido se va a recuperar y más rápido se va a ir a su casa. Entonces yo creo que eso es lo que él piensa, ¿verdad? Entonces, por supuesto, está totalmente equivocado, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es otra de las propiedades de la dopamina, ¿verdad? Que estimula los receptores, ¿verdad? Entonces, a nivel del glomérulo, digo bien, entonces ahí eso favorece a que el paciente tenga una buena eliminación de líquido, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, se va a observar en la disminución de la edematización, digo bien, de los miembros inferiores. Vamos a lograr no complicarnos con un edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas de utilizar una dopamina en un paciente ya diagnosticado con una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, haciendo un refresh de todo lo que estamos diciendo, la dopamina, primeramente, beneficio, aumenta la presión arterial, ¿sí? ¿Por qué aumenta la presión arterial? Porque le da mayor fortaleza, le da mayor, como habíamos dicho, aumenta la fuerza de los músculos miocárdicos, le da mayor resistencia a los músculos miocárdicos para el proceso de sistólico y diastólico, ¿sí? Al momento de la precarga y al momento de la expulsión, ¿sí? Entonces, gracias a que fortalece, ¿verdad?, la resistencia de los músculos miocárdicos, aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque la sangre es enviada a todo el organismo con mayor presión, ¿sí? Es la primera ventaja. Lo segundo y lo más importante también, porque muchos fármacos tienen sus efectos colaterales. Y la gran mayoría de los fármacos, no todos en realidad, pero una gran mayoría de los fármacos, uno de los efectos colaterales, digo bien, se presenta a nivel de la SC, ¿sí? A nivel de la frecuencia cardíaca. Suelen tener algunos un aumento importante o algunos suelen tener una disminución importante, ¿sí? En este caso, la dopamina es un fármaco ideal ya que no produce aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O sea, tenemos un aumento de la presión arterial, pero no tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, muy raras veces, acuérdense que en medicina nada es 100%, todo también depende del organismo de nuestro paciente, ¿sí? Nosotros podemos tener una literatura excelente en donde tenemos propiedades magníficas para el diagnóstico de nuestro paciente, pero eso está sujeto a la receptividad del organismo del paciente. Acuérdense que esa situación puede presentarse también, ¿verdad? Bueno, decimos, a lo que quiero llegar es que medicina nada es 100%, ¿verdad? Pero siempre tratamos de aproximarnos a lo que más se pueda. Entonces, ganamos el aumento de la presión arterial, ganamos de que la frecuencia cardíaca no tenga un aumento significativo, es decir, no presente taquicardia. Ganamos también de que nuestro paciente pueda miccionar en forma adecuada, ¿sí? Entonces, y hay una parte donde dice aquí el material con expresión del sodio y diuresis, o sea, en la diuresis tenía que ser ahí, ¿verdad? En la parte de expresión de sodio y diuresis, expresión de sodio en la diuresis. Esto es algo que tiene que llamarnos también la atención, porque acuérdense que al realizar o al tener mi paciente un goteo de dopamina, o sea, el médico debe de solicitar por lo menos todos los días, o sea, cada 24 horas,
normalmente el médico de turno mañana que ingresa dentro de los pedidos de laboratorio, pedidos de química, ¿sí? Para ir controlando el volumen o la cantidad de sodio de nuestro paciente, ¿sí? Para que de repente el sodio no disminuya de forma drástica y puedan presentarse otro tipo de complicaciones. Entonces, en los pedidos de laboratorio de cada día, no olvidarse de solicitar la química, ¿verdad? A nivel sanguíneo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Estos son los beneficios que trae la utilización de la dopamina en pacientes principalmente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se suele utilizar también en algunos casos, dependiendo del criterio médico, en pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Pero ya estabilizado, ¿verdad? Durante el proceso solemos utilizar, vamos a ver qué fármaco utilizamos, pero ya en algunos estabilizados se suele utilizar también la dopamina, ¿verdad? Dependiendo del criterio médico, dependiendo, ¿verdad? Pero normalmente para insuficiencias cardíacas. Bueno, cerramos entonces esta parte de la utilización de la dopamina. La dopamina es un fármaco que debe ser preparado, ¿verdad? Debe ser preparado en solución fisiológica o de repente también puede ser preparado en dextrosa. Ya va a depender del criterio médico, pero mayormente lo preparamos en solución fisiológica, ¿sí? Debe ser infundido a través de una bomba de infusión y normalmente casi todos los goteos, en su gran mayoría, por no decirlo todos, siempre tienen un inicio de 10, ¿sí? Inicia a 10 cc hora, ¿verdad? Entonces uno va programando el monitor de acuerdo a qué es lo que quiere controlar cada 15 minutos y de acuerdo a eso va graduando el goteo. Va aumentando el goteo o va disminuyendo el goteo, ¿sí? Entonces de esa manera vamos ajustando la dosis de acuerdo a una evolución óptima de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar un poquitito de la dobutamina, ¿sí? Ahora, la dobutamina, así como vamos a ir leyendo el material, tiene casi los mismos efectos que una dopamina, pero hay una propiedad que no se presenta, pero vamos a leer, ¿sí? Farmacodinámica. Tiene acción directa inotrópica, ¿sí? Que produce aumento del gasto cardíaco, ¿se acuerdan? Aumento del gasto cardíaco igual que la dopamina, ¿sí? Y disminución de la presión del llenado. Voy a darle admisión a alguien. Y disminución de la presión del llenado auricular y aumento menos marcado de la frecuencia cardíaca y presión sanguínea, ¿verdad? En otros fármacos beta antagonistas, ¿sí? Voy a leer todo y después lo explicamos nuevamente como hicimos con el otro, ¿sí? La dobutamina normalmente disminuye la resistencia vascular sistémica y aumenta la resistencia vascular. Puede mejorar el autismo ventricular y aumentar la conducción del AB, ¿verdad? Aurícula ventricular. A diferencia de la dopamina, no actúa sobre los receptores dopaminérgicos o estimulación de la noradrenalina. Vamos a ver qué significa eso. No aparece vasodilatación renal, pero puede aumentar el flujo renal glomerular, aumentando el gasto cardíaco. Bueno, ¿qué significa todo? La dobutamina tiene prácticamente las mismas características que la dopamina. Pero ¿qué es lo que no se presenta? Principalmente la dobutamina no estimula los glomérulos, ¿sí? Es decir, no estimula a los riñones, a la parte renal, para que exista una diuresis importante en el paciente, ¿sí? O sea que si el médico por algún motivo opta por utilizar la dobutamina como un fármaco a fin de aumentar la presión arterial del paciente, necesariamente debe de ir acompañado de un diurético a horario, ¿sí? De un diurético a horario. ¿Por qué? Porque como dice el material, la dobutamina no estimula la parte renal. Entonces hay que acompañar necesariamente con un diurético, ¿sí?
Otra característica que nos dice el material, dice aumenta el gasto cardíaco. Entonces, al aumentar la contractibilidad, la resistencia de los músculos cardíacos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay mayor resistencia para la carga y precarga y mayor resistencia para el momento sistólico del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, eso por supuesto hace que la presión arterial también aumente. Acuérdense que, como habíamos dicho, al aumentar la presión arterial, automáticamente puede mejorar la diuresis de nuestro paciente. Puede mejorar, debería de mejorar, tendría que mejorar, ¿verdad? Al aumentar la presión arterial. Solamente que puede ser que nuestro paciente, por algún motivo, tenga una depresión del sistema renal, del sistema diurético, ¿verdad? Entonces necesariamente hay que estimularle, ¿verdad? Es lo que clínicamente se llama como shock renal, ¿sí? Entonces hay que estimularle nuevamente a los riñones a que vuelvan a reactivarse. Entonces, ¿cómo normalmente se suele hacer eso? Dependiendo de la gasometría de nuestro paciente, que vamos a ver también cómo lo hacemos, vamos a ver si le hacemos una carga con Ringer lactato o con solución fisiológica, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos suele ser Ringer lactato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es enviar un volumen importante de líquido al sistema circulatorio y también que sea eliminado. Y acuérdense que al momento de eliminarlo, especialmente con la dobutamina, ahí, y al aplicar la furosemida, la dobutamina aplicada con la furosemida, sí logra, hablando mal y rápido, descargarle al paciente. Pero al momento de producirse la descarga a nivel diurético del paciente, acuérdense que también se eliminan todos los electrolitos a nivel sanguíneo. Y entre los electrolitos más importantes que debemos de mantener un nivel dentro del rango está el potasio. Acuérdense de eso, ¿verdad? Está el potasio. El potasio no debe disminuir de sus valores o de sus rangos normales. ¿Por qué? Porque una hipopotasemia, una disminución del potasio a nivel sanguíneo afecta directamente al músculo cardíaco, ¿sí? Produce arritmia a nivel cardíaco, una disminución del potasio. Entonces, y eso inclusive puede observarse en un electrocardiograma, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Si logramos una mayor contractibilidad del músculo cardíaco, que mediante eso aumenta la presión arterial, pero eso también, para que pueda tener un buen ritmo diurético el paciente, debe de ir acompañado de fármacos que favorecen a la diuresis, que normalmente suele ser furosemida, ¿verdad? Pero la furosemida, acuérdense también que sí descarga al paciente, pero descarga en forma completa, ¿sí? Entonces también el paciente, ¿verdad?, que está recibiendo un goteo de dobutamina dentro de los pedidos de laboratorio, ¿verdad? Todos los días el médico tiene que solicitar química, ¿sí? Tiene que soltar bien. Sodio y potasio, ¿verdad? Y hay que controlar todos los días. Entonces, de acuerdo a eso vamos complementando. Normalmente suele complementarse en el suero plasma, ¿sí? Hay veces que suele complementarse con electrolitos, de repente si va con solución fisiológica, o de repente suele complementarse directamente con Ringer lactato, ¿verdad? Pero esas decisiones normalmente van a depender de los resultados laboratoriales cada 24 horas que vamos valorando con el paciente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esas son las propiedades de la dobutamina, ¿verdad? Entonces, eso es a tener en consideración en cuando utilizamos una dopamina o cuando utilizamos una dobutamina, ¿sí? Son fármacos también que se preparan con solución fisiológica y se infunden a través de una bomba de infusión. También se inician sus goteos a 10 y vamos viendo la evolución, principalmente la pH de nuestro paciente, y de acuerdo a eso vamos aumentando o disminuyendo, ¿sí? Así es. ¿Qué más? Dice nuestro material, tiene una acción directa, aumenta el gasto cardíaco, ya hablamos de disminución del llenado auricular, sí, fortalece, ¿verdad? Normalmente disminuye la resistencia vascular, ya hablamos también de eso. Liz creo que marcó algo, ¿verdad? Decime, ¿vos tenés una pregunta?
Liz creo que marcó. No sé si hay alguna pregunta. Si mal no entiendo, lo que creo que quisieron preguntar sería cuál sería la diferencia de una resistencia vascular sistémica y una resistencia vascular, ¿sí? No sé si fue eso, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, voy a responder eso intuyendo que creo que fue esa la pregunta. Si no, habilitan su micrófono y me preguntan. O el chat de repente, ¿verdad? Vamos a ver si no hay preguntas en el chat. A ver. No veo preguntas en el chat. Liz Soto, no sé si quieres activar tu micrófono o no es nada que querías preguntar. Pero de todos modos voy a hablar un poquitito sobre cuál sería la diferencia entre una resistencia sistémica y una vascular. Lo que pasa es que los fármacos tienen dos acciones en la manera de poder aumentar la presión arterial. Uno es a través del sistema vascular sistémico propiamente, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? En donde la contracción de los vasos vasculares se realiza a nivel periférico, ¿sí? Y la otra es la contracción o el fortalecimiento a nivel cardíaco, ¿verdad? Son las dos maneras de poder aumentar la presión arterial, ¿verdad? Haciendo vasoconstricción, ¿sí?, de los vasos a nivel periférico, ¿verdad? Cuando habla de sistémico, ¿verdad? Y cuando habla de vascular, ¿verdad? Habla a nivel del músculo, ¿sí? No sé si de repente esa era la pregunta, ¿verdad? Entonces, por ahí cualquier cosa, habilitan su micrófono. Bueno, quedó. Hacemos. Bueno, vamos a hablar en la noradrenalina y acá se va a entender un poquitito mejor lo que estaba explicando, ¿sí? Dice noradrenalina, farmacodinamia. Esta catecolamina tiene una potente acción vasoconstrictora periférica, tanto a nivel venoso como a nivel arterial, por sus efectos sobre los receptores alfa-adrenérgicos. Es un potente inotrópico por su uso sobre los receptores beta-1 adrenérgicos, aunque en menor grado que la adrenalina y la isoproterenol. La presión arterial sistólica y diastólica aumentan así como el flujo arterial coronario. Aumenta la reactividad de los vasoreceptores, disminuyendo a veces la frecuencia cardíaca. Reduce el flujo sanguíneo renal, hepático, cerebral y muscular. Bueno, ¿qué significa todo esto? Así como les había comentado, existen dos maneras de aumentar la presión arterial de un paciente, ¿sí? Cuando está en un cuadro de hipotensión, dependiendo de su diagnóstico. Un paciente puede presentar un cuadro de hipotensión por múltiples diagnósticos, ¿verdad? Por un IAM, por distintos factores, ¿verdad? Por problemas respiratorios, a consecuencia de repente por el exceso de algún otro fármaco, ¿verdad? Bueno, entonces eso hace necesario el aumento de la frecuencia, de la presión arterial, ¿sí? Este aumento de la presión arterial se puede lograr de dos maneras, ¿sí? A nivel, ¿verdad?, de vasoconstricción periférica o a nivel del músculo miocárdico, ¿sí? Va a depender la elección de cuál de ellos se utiliza, dependiendo, repito, del diagnóstico del paciente, ¿verdad? En este caso, si se opta por la noradrenalina, tenemos que saber que se va a producir un aumento de la presión arterial debido a la contracción periférica de los vasos sanguíneos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa esto? Yo siempre suelo ejemplificar, en algún momento dado, siempre algunos de nosotros habremos lavado nuestros autos con una manguera, o de repente alguien habrá regado su planta con una manguera, y ¿cómo nosotros logramos que en la punta de la manguera tengamos mayor o menor presión? Cuando obstruimos parte de la salida de la manguera, tenemos mayor presión, ¿verdad? Y cuando soltamos el dedo, el agua cae en forma continua, pero sin presión, ¿verdad? Bueno,
Vasoconstricción significa poner el dedo en la punta de la manguera, comprimir los vasos, ¿verdad?, sanguíneos. Entonces, al momento de comprimir los vasos sanguíneos, la sangre que circula dentro de ese vaso sanguíneo, al apretarse, al comprimirse, ¿qué va a pasar? Va a circular con mayor presión o con menor presión, ¿sí? Va a circular con mayor presión. ¿Por qué? Porque estoy realizando una presión en las paredes, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, entonces la sangre circula con mayor presión, ¿sí? Al circular, por supuesto, la sangre con mayor presión, esto automáticamente logra un aumento de la presión arterial. ¿Entiendes? Bueno, esa es la manera, en términos un poquitito simples, cómo actúa farmacológicamente la noradrenalina, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que dice en el primer párrafo, ¿verdad? Produciendo vasoconstricción periférica venosa y arterial, ¿sí? También nos dice el material de que al producirse esta vasoconstricción se logra un aumento bastante significativo, digo bien, del flujo arterial coronario, ¿verdad? O sea, aumenta la presión arterial. Pero aquí también tiene sus desventajas, ¿verdad? Una de sus desventajas, ¿verdad?, es que reduce el flujo sanguíneo a nivel renal, ¿sí? Es decir, nos llega una cantidad importante, ¿verdad?, a nivel sanguíneo para poder irrigar los riñones, ¿verdad? Entonces, esto significa, o cómo logramos cubrir esta parte, ¿verdad? Logramos sumando o adhiriendo fármacos diuréticos al paciente, ¿sí? Le indicamos la administración de la noradrenalina, y dentro de las indicaciones médicas debería de sugerirse la aplicación también de diurético, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque sabemos que uno de los efectos colaterales, ¿verdad?, de la noradrenalina es la disminución del flujo sanguíneo a nivel renal, a nivel cerebral y a nivel muscular. ¿Qué significa también a nivel muscular? En algún momento dado puede presentarse deterioros a nivel muscular del paciente debido a una infusión continua y en altas dosis de noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina tiene su preparación también. Tiene una presentación de 4 miligramos, ¿sí? Tiene una presentación de 4 miligramos cada ampollita. Es lo que normalmente, depende mucho de la farmacéutica, ¿verdad? Pero lo que normalmente solemos observar son pequeñas ampollas en color marrón, ¿verdad?, de 4 miligramos. Anteriormente, la gran mayoría de los servicios utilizaba una preparación de 8 miligramos en 200 cc de solución fisiológica, ¿verdad? Era como una preparación estándar. Hoy en día esta preparación cambió un poquito y se dobló la preparación, ¿verdad? Entonces lo que la gran mayoría de los servicios están utilizando ahora es 16 miligramos en 200 cc de solución fisiológica. ¿Cuál es por decirlo, la explicación técnica de esto? Enviarle una buena carga a nivel de miligramos, ¿verdad?, de noradrenalina, a fin de que la presión arterial vaya estabilizándose de forma rápida y lograr así después retirarlo también sin hacerle una administración continua de noradrenalina, porque también cuando se utiliza la noradrenalina existe un cálculo de toxicidad que se debe de realizar, ¿verdad?, para ver cuál es la dosis, si no estamos ya infundiendo una dosis excesiva de noradrenalina, ¿verdad? Tiene un cálculo que vamos a ver también cómo se realiza, ¿verdad?, para ver el dosaje o la cantidad de miligramos que ya está recibiendo el paciente, ¿sí? Bueno, aumenta la reactividad de los vasodepresores, disminuyendo a veces la frecuencia cardíaca, ¿sí? También suele presentarse esto, ¿verdad? Hay una disminución del ritmo diurético, del ritmo cardíaco en pacientes que están recibiendo noradrenalina, ¿sí? Repito, el motivo, la causa principal para que un paciente inicie goteo de noradrenalina es una hipotensión súbita, ¿verdad? ¿En qué momento, por ejemplo, suele presentarse esa hipotensión súbita?
normalmente se presenta post-intubación endotraqueal, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se decide una intubación endotraqueal, normalmente iniciamos el proceso de aplicación de fármacos con midazolam y fentanilo, ¿sí? Hacemos con midazolam y fentanilo. Lo que pasa es que de repente nos tocan personas de que no logran adaptarse totalmente, ¿verdad? A los fármacos tanto relajantes como de sedación, ¿verdad? Entonces se aplica una ampolla de... Hay varios criterios, ¿verdad? De repente hay criterios médicos que te dicen diluir una ampolla de midazolam en 9 cc o en 10 cc y enviar 3 cc, ¿verdad? Eso ya depende del criterio médico. Y hay otros criterios que te dicen, por ejemplo, una ampolla de midazolam, una ampolla de fentanilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo, principalmente área de enfermería, tengo que prever antes del inicio de la intubación endotraqueal? Primeramente, como siempre les había dicho, una vía venosa periférica permeable. De ser posible, un punzocat mínimo de 20, ideal de 18, ¿verdad? Entonces, ver que la vía periférica esté permeable. Cuando se va a iniciar, el suero FLAM tiene que ser solución fisiológica limpia, ¿sí? Para realizar este procedimiento, solución fisiológica limpia. Si tiene cualquier otro suero FLAM, se cambia un ratito y se pone un fisiológico de 1000 limpio. Se abre totalmente el macro o el dosiflux, se pone en open y inicia un proceso de carga, ¿sí? En ese proceso de carga yo envío un bolo, ¿verdad?, de midazolam y, de acuerdo a la indicación médica, envío otro bolo de fentanilo. Esperamos la relajación del paciente, mientras tanto ya se le está haciendo la hiperextensión del cuello a fin de liberar las vías aéreas, recuerdan que hablamos de eso, y está colocada la mascarilla con la bolsa de respiración manual, ¿sí? Ya se le está hiperventilando al paciente. Entonces inicia el proceso de intubación del paciente, ¿sí? Inicia con habilitación de la carga a través de una vía venosa periférica permeable, la aplicación de midazolam y fentanilo, ¿sí? Previa indicación médica. Una recomendación de esto, cuando van a hacer eso, siempre carguen en jeringas distintas, ¿sí? ¿A qué me refiero con jeringas distintas? No es que usamos una jeringa para los dos, sino que si vamos a utilizar para el midazolam, usemos una jeringa de 5 cc o de 10 cc. Y para el fentanilo usemos una jeringa o de 3 cc o de 5 cc. O sea, que las jeringas en cuestión de cc sean diferentes, ¿sí? Para evitar confusión, ¿sí? Porque entonces para no cargar el midazolam en la jeringa de fentanilo, el fentanilo en la medida de midazolam, ¿verdad? Entonces que los cc, ¿verdad?, de la jeringa sean diferentes, ¿verdad? O de lo contrario, si voy a utilizar jeringas de la misma proporción, de la misma cantidad de cc, por lo menos etiquetarla, ¿sí? Poner MDZ o FMC, ¿sí? Para saber cuál es fentanilo y cuál es de midazolam, ¿verdad? Pequeñas recomendaciones de acuerdo a las experiencias vividas, nada más. Bueno, entonces inicio eso, ya inició la hiperextensión del paciente, ya se está hiperventilando al paciente. Bueno, hay veces que tenemos buena receptividad a nivel farmacológico del paciente, que el paciente enseguida se plancha, ¿verdad? El médico le prueba la relajación a nivel de mentón y esto está totalmente relajado, ¿sí? No olvidarse de ver siempre si hay prótesis dental, ¿sí? Ojo con eso, retirar siempre las prótesis dentales. Bueno, pero hay veces que el paciente no se relaja, entonces el médico te indica otro bolo de midazolam, ¿sí? Entonces ya son 2 midazolam. Una de las, y a veces llega hasta 3, ¿verdad? Hay algunos que indican hasta 3 y hay otros que cuando en el segundo ya no se relaja el paciente, indica media ampolla de atracurio o pancuronio, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. Uno de los efectos colaterales o efectos adversos del midazolam es la hipotensión del paciente. Y realmente se logra la relajación completa del paciente, pero independientemente a eso produce una hipotensión brusca, ¿verdad?, del paciente, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que solucionar o revertirlo de forma inmediata. Cuando ya terminó la intubación y nos damos cuenta que nuestro paciente es que el médico indica carga. Por eso pues la carga, por eso yo le
comenté al inicio, que antes de iniciar, controlar permeabilidad de vía aérea y carga, con solución fisiológica, ¿sí? Con solución fisiológica. Entonces, carga, justamente ya previendo una posible hipotensión de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, entonces ya se intubó todo el paciente y carga. Nuestro paciente no presenta una recuperación significativa de la presión arterial y ya va bajando también o va disminuyendo también la frecuencia cardíaca de mi paciente. Y esa es otra de las propiedades de la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces va disminuyendo la presión arterial, ¿verdad? Entonces disminuye, entonces no levanta con la carga, entonces ahí el médico indica, bueno, vamos a hacerle un goteo de noradrenalina, ¿verdad? Entonces ahí hay que empezar a preparar o de acuerdo a las dosis del protocolo de cada institución sanitaria. Repito, hay algunos anteriormente lo utilizábamos en 8 miligramos en 200 cc fisiológico, ahora lo solemos utilizar 16 miligramos, ¿verdad? Pero eso ya depende del criterio médico, eso ya el médico lo va a dictaminar, o el mismo servicio tiene su propio protocolo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde se utiliza en forma rápida e inmediata la noradrenalina para poder lograr un aumento significativo de la presión arterial de mi paciente. ¿Por qué? Porque si hipotensa ya empieza la disminución de la frecuencia cardíaca, ya empieza la disminución de la frecuencia respiratoria y ya se va complicando a nuestro paciente, ¿verdad? El quema que tú la paro, ¿verdad? Entonces, a fin de evitar eso, ¿verdad? Ya inicia un goteo rápido de noradrenalina. Bueno, eso por un lado. Estábamos hablando de que el paciente no se adaptaba. Entonces, de repente, algunos médicos indican 2 midazolam o 2 fentanilo, ¿verdad? Y el paciente no se adapta. Entonces, te pregunta al médico, no tenemos atracurio, no tenemos pancuronio, ¿verdad? Entonces, de repente te indica la aplicación de media ampolla o a veces una ampolla. Todo va a depender de media ampolla o una ampolla. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho de la contextura física de mi paciente. Si yo tengo un paciente con una contextura física grande, un paciente obeso, un paciente con estatura importante, corpulento, ¿verdad? Evidentemente que la administración de los fármacos tiene que ser en un porcentaje mucho mayor que una persona de una contextura física pequeña o mediana. ¿Sí? Eso va a depender. Y más de que a veces depende el criterio de cuándo media ampolla y cuándo una ampolla. ¿Sí? Bueno, cuando el médico indica la aplicación del atracurio, es porque el médico ya tiene una muy buena experiencia en el procedimiento de intubación endotraqueal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho al inicio de que el atracurio produce un bloqueo del sistema nervioso central. Y dentro de ese bloqueo del sistema nervioso central produce el bloqueo del sistema respiratorio. Es decir, los músculos, es decir, el sistema, los pulmones propiamente dicho, dejan de realizar el movimiento expiratorio. Se neutraliza el proceso respiratorio. Entonces, necesariamente ese paciente, una vez intubado, tiene que estar conectado a la máquina de ARN, ¿sí? O por lo menos mínimamente ventilado a través de la bomba, a través de la bolsa de respiración manual, ¿verdad? Entonces, mucho ojo cuando se decide la utilización del atracurio, el pancuronio, y es que no se tiene muy buena mano, ¿verdad? Porque el que no salga la intubación, eso va a producir una situación de hipoxia a nivel cerebral y tal vez se logre posteriormente la intubación, pero es probable que ya tengamos un daño a nivel cerebral producido por la hipoxia, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de, no quiero decir de cuidado, pero hay que tener un poco de consideración al momento de optar por utilizar el atracurio o el pancuronio, ¿verdad? Tiene que ser un médico bien experimentado para realizar el procedimiento de intubación, ¿sí? Bueno, eso es lo que se requiere en relación a la noradrenalina, ¿sí? Sigue apareciendo una mancha ahí. No sé si ustedes ven eso, ¿verdad? Yo pensé que era alguien que quería hacer una pregunta. Bueno, la adrenalina. Vamos a hablar un poquitito de la adrenalina. Dice, es una catecolamina endógena que activa tanto receptores alfa como beta adrenérgicos. Sus principales efectos o dosis terapéuticas endovenosa, ¿verdad? Y de intravenosa, propiamente, son sobre los receptores beta adrenérgicos, aumentando la contractilidad cardíaca, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca,
relajando las fibras musculares lisas del árbol bronquial, produciendo vasodilatación de las fibras musculares estriadas y disminuyendo en general la resistencia periférica. La adrenalina aumenta la actividad uterina, produce vasoconstricción uterina y disminuye el flujo sanguíneo del útero. Ojo con esto de utilizar adrenalina con gestantes. ¿Sí? Ojo con eso, debido a estas propiedades de la adrenalina. ¿Sí? Aumenta la contractibilidad uterina, puede sobreestimular el útero y probablemente producir un aborto provocado. ¿Sí? Entonces, ojo con las gestantes. Bueno, hablemos de la adrenalina. La adrenalina la utilizamos, principalmente la utilizamos en una situación de paro cardíaco. ¿Sí? La utilizamos en una situación de paro cardíaco. ¿Por qué la utilizamos? Porque dice nuestro material, aumenta la contractibilidad cardíaca y su frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ese motivo utilizamos la adrenalina en un paro cardíaco. No tenemos límites de utilización de la adrenalina en un paro cardíaco. Podemos utilizar una ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas, 5 ampollas, 6 ampollas, 7 ampollas, 10 ampollas. Ya va a depender del criterio médico, ¿verdad? De que si hay o no una alta probabilidad de que el paciente revierta la condición del paro cardíaco, ¿verdad? ¿Entiende lo que digo? O sea, si el médico le valora y ya estamos reanimando hace 45 minutos y no hay ninguna recuperación y ya estamos aplicando una cantidad importante de adrenalina, ¿verdad? 8 ampollas, 7 ampollas, ¿verdad? Hay que valorar un poquitito, ¿verdad? Si hasta qué punto ese paciente realmente va a salir del paro. Si va a ser beneficioso o fructífero, ¿verdad? La RCP avanzada, ¿sí? Bueno, pero no hay, a nivel de literatura, no hay así en forma cuantificada hasta cuántas ampollas, ¿verdad? Queda prácticamente a criterio médico, pero sujeto a valoración médica, ¿verdad? Y que hay o no grandes posibilidades de que el paciente salga o no. Por eso lo utilizamos en un paro cardíaco, ¿verdad? Luego, ¿qué más dice? Relajando las fibras musculares lisas del árbol bronquial. Y acá me quiero detener un poquitito y quiero hablar con ustedes sobre los primeros auxilios en pacientes alérgicos con alta probabilidad de producir un cuadro de anafilaxia. ¿Sí? Las anafilaxias suelen ser todo un problema clínico y hay veces que si no estamos en un hábitat propicio o si no tenemos los insumos y los elementos necesarios para una intubación endotraqueal, el paciente termina uritando a consecuencia de una anafilaxia. ¿Sí? La anafilaxia es la edematización, ¿verdad?, del sistema respiratorio a nivel de la glotis, ¿sí? Eso se edematiza, se hincha y bloquea las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no puede producir, por más que hagamos la hiperextensión, no se va a producir el intercambio gaseoso porque hay una edematización, ¿verdad?, de las vías respiratorias a nivel de la glotis, ¿verdad? Entonces, el desenlace es un poco nefasto, ¿verdad? Terminan vomitando, muriendo las personas. Entonces, primeros auxilios en personas alérgicas y con posible diagnóstico de una anafilaxia. Utilización de la adrenalina. ¿Cómo la utilizamos? Media ampolla de adrenalina diluida, ¿verdad? En 5 enviamos endovenoso. ¿Sí? Media ampolla endovenosa. La otra media ampolla esperamos 2 o 3 minutos y la hacemos subcutánea. ¿Sí? Esos son los primeros auxilios a nivel clínico de personas que posiblemente van a presentar un edema agudo, ¿sí? Digo bien, un edema de glotis, ¿verdad?, que va a desembocar en una anafilaxia. Vamos. Entonces, ¿por qué utilizamos esto? Y hablemos de nuestras bases clínicas, nuestras bases teóricas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice el material produciendo vasodilatación, ¿sí? Produciendo vasodilatación en las fibras musculares estriadas y disminuyendo en general la resistencia periférica, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos la adrenalina en una previendo una situación de una anafilaxia, principalmente en pacientes alérgicos.
famosos los pacientes, ¿verdad? Que son alérgicos y les pica 3, 4, 5, 6, 7, 8 avispas, ¿verdad? Y se hinchan por todos lados, ¿verdad? Entonces hay veces que normalmente, si no es alérgico o de repente si es alérgico, pero no se observa una crisis alérgica muy profunda e importante, lo solucionamos con un analer, ¿verdad? Pero de repente cuando ya vemos que las cosas se van complicando, ¿verdad? Entonces, si tenemos, ya podemos aplicar una hidrocortisona también de 500 miligramos, la aplicamos también, y seguido a eso nuestra adrenalina, ¿sí? Repito, media ampolla, perdón, media ampolla de adrenalina endovenoso diluido en 5 cc y la otra media ampolla a nivel subcutáneo, ¿sí? Primeros auxilios. Bueno, y básicamente esto lo que tenemos con la adrenalina. Dice que tiene una propiedad también vasoconstrictora. ¿En qué podemos utilizar también la adrenalina? En una hemorragia importante. Pensé que se cortó. Pensé que se cortó. Todos pueden ver, seguimos, ¿verdad? Seguimos, no hay problema, ¿verdad? Me siguen viendo, me siguen escuchando, ¿sí? Estamos escuchando, profe, muy bien, excelente. Ya, pero es que me apareció acá en la pantalla, porque creí que se cortó la señal. Bueno, seguimos. Le estaba comentando en qué podemos utilizar también la adrenalina. Podemos utilizar en una situación de epíctasis, por ejemplo, ¿verdad? De repente tenemos un paciente que presenta epíctasis, se realizan los primeros auxilios, presión en la parte superior de las fosas nasales, ¿verdad? Esto es muy importante también. Yo sé que haciendo un pequeño refresh de todo lo que aprendimos a nivel universitario. No cometer el error, ¿verdad? Porque hay veces se nos pasa, se nos olvida, ¿verdad? De repente tenemos una persona con un diagnóstico con una situación de epíctasis, digo bien, y ¿qué es lo que hacemos? Agarramos y le colocamos a la persona en esta posición, ¿verdad? Entonces, esta posición lo que va a hacer que el sangrado, ¿verdad? Por gravedad, vaya a la garganta, y ese paciente, ¿qué es lo que va a hacer cuando la sangre llega a la garganta? Va a agarrar y va a tragar, ¿verdad? Va a sentir ese sabor de la sangre y eso le va a provocar un cuadro de emesis, ¿verdad? Va a vomitar el paciente. Al vomitar el paciente hay un esfuerzo otra vez nuevamente en toda la zona facial, entonces se va a profundizar aún más la hemorragia. Y ya vamos a tener dos problemas, una situación de epíctasis sumado a una emesis, ¿verdad? Entonces, ya que complicada ya ahorita, ¿verdad? Entonces, acuérdense, cuando hay una situación de epíctasis, siempre la cabeza para adelante, ¿sí? Ejercer presión sobre las fosas nasales a nivel superior y la cabeza siempre para adelante, ¿sí? A fin de evitar la situación, el cuadro de emesis que les dije, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que hacemos la situación de primeros auxilios y sigue produciéndose el cuadro de hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar la adrenalina. 5 ampollas de adrenalina. 5 ampollas de adrenalina. Cada ampollita tiene un cc, ¿verdad? La cargamos en una jeringa de 5 cc y esto, por supuesto, va a estar tapado con una gasa, ¿verdad? Entonces, hacemos que levantamos levemente al paciente, ¿verdad? Y aplicamos la mitad de 5, 2,5, 2,5. Le colocamos nuevamente a nuestro paciente en una posición para que la sangre no vaya a la garganta y ejercemos presión, ¿verdad? Presión, buena presión, y por supuesto le decimos que respire por la boca, ¿verdad? Ejercemos buena presión, ¿verdad? Y ahí tenemos por lo menos durante un minuto, ¿verdad? La propiedad farmacológica de la adrenalina era que era, ¿se acuerdan? Vasoconstrictora, ¿verdad? Entonces van a hacer que se compriman los vasos, ¿verdad? Sanguíneos y por lo tanto se cohíbe la hemorragia, ¿sí? ¿Dónde también podemos utilizarla? Y esto lo van a ver bastante, al menos personal de enfermería y también parte médica, ¿verdad? Para que lo conozcan, para que puedan indicarlo. Por ahí de repente si el enfermero no conoce o no maneja muy bien. Pacientes traqueostomizados. ¿Sí? El paciente que termina, hoy se hace una traqueostomía, el paciente terminó produciendo la traqueostomía, se coloca la gasita, suelen ver la famosa gasita así cortada en D, aquí, y
esa gasa se llena de sangre. Se llena de sangre, se saca, se limpia, se coloca una gasa nueva, después de 2-3 horas esa gasa nuevamente se vuelve a llenar de sangre, o sea, hay una hemorragia importante post instalación de traqueostomía, ¿verdad? Entonces, allí podemos aplicar también la misma técnica, ¿sí? 5 ampollas de adrenalina, cargamos en una jeringa de 5, retiramos la gasa que está impregnada de sangre y limpiamos bien, tratamos de ver dónde principalmente, si es a la izquierda o a la derecha, dónde se produce la hemorragia más importante, si es en los dos lados, bueno, entonces la mitad de la jeringa acá, la mitad de la jeringa acá, y es que hacemos una presión no muy fuerte, ¿verdad? Pero sí una presión a fin de producir una pequeña hemostasia, a fin de que la hemorragia pueda cohibirse, ¿sí? Y esta cohibición va a estar ayudada por las propiedades de la adrenalina, que es la vasoconstricción, ¿sí? ¿Entienden lo que digo, verdad? Entonces, importante, porque sí o sí, 99% de los casos pacientes traqueostomizados sangra. Eso es cita nacional. Entonces, procedimiento, eso lo hace enfermería, no hay ningún problema. O si quiere lo hace el médico también, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Pero pacientes con procedimiento de traqueostomía, 99% de eso sangra, ¿verdad? Entonces es una manera también de cohibir esa hemorragia, repito, en pacientes traqueostomizados o en una epíctasis que no se puede controlar a nivel de primeros auxilios. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más? NTG nitroglicerina, ¿sí? ¿Qué dice? Es un potente vasodilatador arterial y venoso, ¿sí? Concentrándose fundamentalmente en su acción vasodilatadora en el territorio venoso, ¿verdad? O sea que produce dilatación más a nivel venoso que arterial. Clínicamente produce una disminución de la precarga y el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, una disminución, porque acá con la nitroglicerina, con la NTG, ¿qué es lo que buscamos? Lo contrario que los otros fármacos, lo contrario que la dopa, que de la dobuta, de la nora, ¿verdad? Lo otro era para aumentar. También ya la NTG es ya para disminuir, ¿verdad? Entonces, hay veces que lo utilizamos ya cuando tenemos un aumento importante de la presión arterial, ¿sí? Entonces, por eso dice, clínicamente produce la disminución de la precarga, del gasto cardíaco, de la PVC y de la presión arterial, ¿sí? Produce vasodilatación coronaria, vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraneal, ¿verdad? Eso sería una consecuencia, ¿verdad? De que disminuye la presión arterial, pero también hay un aumento de la PIC, ¿verdad? De la presión intracraneal. Bueno, eso es lo que hace. ¿Qué significa todo esto? Bueno, primeramente, por lo que estuvimos leyendo, la NTG es un fármaco de aplicación principalmente para pacientes donde el diagnóstico más probable que esté presentando el paciente sea un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Paciente con aumento de la presión arterial y alta probabilidad de presentar un IAM. ¿Sí? Entonces, esos son los pacientes de predilección por los cuales se optará por una NTG. ¿Sí? Ustedes tienen que saber, tanto a nivel de enfermería como a nivel médico, estamos en la guardia, viene un paciente por una crisis hipertensiva. ¿Cuál es el protocolo, verdad? Inicia el control de signos vitales, se le consulta al paciente si es un hipertenso conocido y de ser afirmativa la respuesta, preguntarle si es un hipertenso tratado o no tratado, ¿verdad? Bueno, se le valora, se hace la anamnesis, como siempre les dije, entonces se inicia por el proceso, ¿verdad? Se le pregunta, ¿tomaste tu remedio? ¿Solés tomar medicamento para la presión? Sí, suelo tomar, ¿verdad? ¿Qué hora tomaste, verdad? Y te dice, lo tomé hace 15 días el último, ¿verdad? Bueno, eso ya es otra cuestión. Ese es donde yo le suelo bajar la caña ahí un poquitito a mis colegas, ¿verdad? Y acá voy a abrirlo un paréntesis, ¿verdad? Porque la gente, el normal de la gente que no es del área de salud, cuando sale de su consulta médica,
y el médico ya le prescribe la toma de antihipertensivos en forma continua, rutinaria, o sea, ya de por vida, o el antihipertensivo, hay veces que los pacientes no tienen una buena, no entienden muy bien, no tienen una comprensión muy adecuada de lo que le explicó el médico, ¿verdad? Entonces, es nuestra función como personal de enfermería acercarnos al paciente, ¿verdad? Nosotros vemos que tiene una indicación de enalapril, de labetalol, de cualquier tipo de hipertensivo, ¿verdad? Y decir, mate con biodoña, marcha biodón, vaya de la depresión peguará, la depresión peguará. Tenemos que tratar de utilizar siempre enfermería, digo, ¿verdad? Términos técnicos, no términos técnicos con el paciente, ¿verdad? Utilizar términos simples, ¿verdad? Porque ahí es donde suele producirse la incomprensión normalmente. ¿Por qué? Porque hay veces se utiliza términos técnicos con el paciente, entonces él no entiende. El paciente no va a entender que es una crisis hipertensiva. El paciente no va a entender que es un pico hipertensivo, ¿verdad? Entonces, preguntarle y decirle, bueno, cuando empujar, debe guardar todos los días, ¿verdad? Cuando en la pila se guarda de 10, ¿verdad? Aplicarle que si tiene de 10, si tiene de 20, puede partir nomás por la mitad, ¿verdad? Puede ser 20 y se confunde, bueno, cuando guarda todos los días, ¿verdad? Haga empujado, pues haga el número, ¿verdad? Y explicarle principalmente, porque aquí es donde ocurren los mayores inconvenientes. El común de la gente común, y el senador, ¿verdad? Cree de que tiene que tomar su medicamento cuando su presión está alta, ¿verdad? Entonces, a veces mismo van a suceder y a lo mejor la habrá pasado, controla mi nación de presión, controla con mi presión. Y te dice, ¿cuánto está? Y 130, 80. No, está bien mi presión. No voy a tomar nomás mi remedio. O si no te dice, ¿cuánto me da? Y 170, 90. Sí, llévate, jauta la chepojate, ¿verdad? Y ahí lo que está el error de que la gente cree de que su medicamento tiene que tomar solamente cuando su presión está alta, ¿verdad? Y ahí está el problema, y eso es porque enfermería no le explicó bien, ¿verdad? Esa es función de enfermería. Acuérdense los 4 pilares fundamentales de enfermería, ya hablamos la vez pasada, ¿verdad? Y dentro de los 4 pilares fundamentales está la docencia, la enseñanza, el hablar, el explicar, el contar, el decirle, ¿sí? Entonces, la gente cree que tiene que tomar su remedio solamente cuando su presión arterial está alta, ¿verdad? Entonces, es un hipertenso, es un hipertenso mal tratado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que su presión no es constante, sube, baja, hasta que va a llegar un momento que va a ser un pico hipertensivo y que esa presión ya no va a bajar más ni por Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué pasó eso? Por un mal tratamiento, ¿verdad? Por eso el medicamento se llama antihipertensivo, ¿verdad? Se utiliza para que no suba, no se utiliza para bajar cuando sube, ¿se entiende? Bueno, entonces esa competencia es nuestra, enfermería, hablar con el paciente, explicarle al paciente. Bueno, entonces, estábamos con el protocolo de ingreso, ¿verdad? Viene el paciente con una crisis hipertensiva. Normalmente a veces se le pregunta si tomó o no tomó, si ya está muy elevado, el médico te indica un enalaprilato, ¿verdad? Enalaprilato 2,5, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inmediatamente los pacientes con crisis hipertensiva, instalación de vía venosa periférica. Nada de hacerle endovenoso acá, cerrar, esperar, atacar. No, olvídense. Crisis hipertensiva, instalación de vía venosa periférica cerrada, ¿sí? Entonces, se instala la vía, se coloca en el volutrol, se carga en 50 y se envía por lo menos para 15 minutos, ¿verdad? Esperamos que vaya todo el medicamento, le volvemos a controlar la presión arterial a nuestro paciente después de una hora, sigue con la presión arterial elevada. Hay veces que el médico ya indica también enalaprilato con furosemida. Esto a nivel médico, y esto ustedes lo van a saber, hay una controversia en relación a esto, ¿verdad? Porque hay una rama, una franja, donde habla que la furosemida no actúa directamente en el flujo sanguíneo para lograr una disminución de la presión arterial. Este es un criterio, una rama que se maneja a nivel médico. Y después está la otra rama, ¿verdad?, que dice que sí, ¿verdad? Pero en realidad tiene su explicación técnica de por qué el furosemida. Porque acuérdense que la presión arterial se regula de acuerdo a la cantidad de líquido que hay en el organismo, ¿verdad? Entonces, mientras más orina, mientras más micciona el paciente,
la presión arterial se va a estabilizar mucho más, ¿verdad? Y acompañada de un antihipertensivo endovenoso como el enalaprilato 2,5, ¿verdad? Eso es muy probable que antes que sea desfavorable, sea más favorable al paciente, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces se indica enalaprilato, a ver su prosemia, sí o no, bueno, eso queda a criterio médico. Se controla la presión arterial del paciente, no disminuye, no baja, sigue igual o supivente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Labetalol, ¿sí? Labetalol. Bueno, vamos a hacerle un labetalol, ¿verdad? Labetalol, una ampolla, Volutrol nuevamente, ¿verdad? Lo cargamos en 60, 70, ¿verdad? Y lo enviamos como para 20 minutos, 25 minutos, ¿verdad? Le enviamos el medicamento y ahí vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Cuando ya se indica un labetalol, porque el paciente no tuvo una mejoría a nivel con los primeros antihipertensivos endovenosos y diuréticos tal vez, el médico cuando indica el labetalol tiene que pensar un poquitito más allá, ¿sí? Entonces, no esperar que vaya todo el labetalol, esperarlas una hora, controlarle al paciente y ver de que la presión arterial no disminuyó, sino que se mantuvo o inclusive subió un poquitito más. Entonces, no esperar llegar a ese momento para mirar un poquito más allá. Podemos adelantarnos ya a esa situación. Entonces, ya solicitar un laboratorio de nuestro paciente, ¿sí? Solicitar enzimas cardíacas, ¿sí? Solicitar enzimas cardíacas y solicitar también, ¿por qué no?, química y hemograma, ¿verdad? Pero adelantarnos a esa posible situación de que la PA no baje con la infusión del labetalol. Entonces, cuando de repente no baja, yo voy a tener ya más cerca la probabilidad de tener los resultados del laboratorio y ahí poder determinar qué acción tomar. No sé si me explico lo que digo, ¿verdad? O sea, ganarle al tiempo, pecar de exagerados, a eso es lo que digo, ¿verdad? Pecar, ser exagerados. En medicina tenemos que exagerar, tenemos que prever, tenemos que adelantarnos a los hechos, ¿verdad? No esperar que se suscite un hecho para poder decir, puede ser esto, puede ser lo otro, sino de ser posible ganarle a esa situación. Bueno, si no baja con el labetalol, entonces ahí ya hay que pensar en otro tipo de fármacos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos ante una situación clínica mucho más complicada que una crisis hipertensiva, ¿sí? Entonces, ahí ver la utilización de una NTG, ¿verdad? O de repente la utilización de un hidrocruciato, que es lo siguiente que vamos a hablar. De preferencia, la NTG se utilizan con pacientes en donde la probabilidad de una patología principal sea un IAM, ¿sí? Donde la sintomatología nos tire más hacia un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Entonces ahí utilizamos la NTG. Y todo eso simple lo vamos a valorar y lo vamos a apreciar y lo vamos a ver y vamos a ver qué indicamos con los resultados laboratoriales, con un electrocardiograma del paciente, ¿verdad? Por eso les dije que, les comenté, ¿verdad?, de que es preferible ganarle a la situación, ¿verdad? Cuando ya no bajó con el enalaprilato y cuando se indicó el labetalol, ella, laboratorio, hemograma, enzimas cardíacas, química, ya completo, ¿verdad? Le ganamos al tiempo. Bueno, entonces la NTG utilizamos en pacientes que muy probablemente se arrimen o se inclinen un poquito más hacia un IAM, ¿verdad? O hacia un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Normalmente vienen en ampollitas, vienen en ampollas, hay veces que vienen en ampolla de 25 miligramos, la preparación estándar suele ser 50 miligramos en 200 o 250, y acá quiero detenerme con enfermería, ¿verdad? Y también, ¿por qué no en el área médica? Siempre se hace con dextrosa, ¿sí? La preparación de la NTG siempre se hace con dextrosa, ¿sí? No se hace con fisiológico. ¿Y por qué? Porque ahí
neutralización a nivel farmacológico, ¿sí? Bueno, entonces por eso siempre. Y también después vienen ya los preparados, ¿verdad? De repente, si les toca la oportunidad de estar en el privado, por ejemplo, y se indica goteo de NTG al paciente, ahí ya lo que vienen todos preparados, ya viene en un frasco, así como la ciprofloxacina. ¿Sí? ¿Vieron la cipro que viene ya en un frasco de vidrio, así todo, ¿verdad? Así mismo viene la NTG, ya preparado con 250 de dextrosa y 50 miligramos de NTG. Entonces lo único que hace es conectar simplemente la botellita a un macro, eso va por bomba de infusión, siempre va por bomba de infusión y ahí inicia el goteo, ¿verdad? Inicia el goteo y ese paciente que inicia este goteo, ¿verdad?, de un vasodilatador bastante potente como la NTG, tiene que estar monitorizado, sí o sí. No. Ahí hay que complejizarle al paciente. Ahí ese paciente ya se vuelve un paciente complejizado, que tiene que estar monitorizado, conectado con electrodos, su brazal, el brazal hay que programar por lo menos cada 15 minutos, a fin de ir valorando la presión arterial, a ver si vamos alzando, bajando o manteniendo el goteo. Como les dije, el goteo siempre inicia a 10, ¿sí? Siempre inicia a 10, entonces ir controlando la presión arterial para ir ajustando la dosis, ¿sí? Bueno, eso es lo que se refiere, ¿verdad?, a la nitroglicerina, ¿sí?, a la NTG. Ahora viene el nitroprusiato, ¿verdad? Dice la NTG es un potente vasodilatador periférico, no selectivo, así también como la NTG, ¿se acuerdan? Tanto arterial como venoso, ahí está la diferencia, ¿sí? Ambos son vasodilatadores, solamente que se acuerdan que la NTG era a nivel venoso, ¿sí? Y el nitroprusiato ya también actúa a nivel arterial, ¿sí? A nivel arterial. Clínicamente produce disminución de la tensión arterial como resultado de la relajación arterial y venosa, ¿sí? Es un vasodilatador cerebral con aumento de las funciones del sistema central y de la presión intracraneal, ¿verdad? Las funciones del sistema central, ¿verdad? Sistema nervioso central. Todo esto implica o indica que el nitroprusiato va a ser un fármaco de elección a un paciente con un posible diagnóstico ya más tildando hacia un ACV. ¿Sí? Pacientes con diagnóstico confirmado de accidente cerebro-cerebral, en la gran mayoría de los casos el fármaco de elección es el nitroprusiato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como dice el material, verá, se produce disminución de la tensión arterial como resultado de la relajación arterial y es un vasodilatador cerebral, ¿sí? Vasodilatador cerebral, ¿verdad? Al producirse un accidente cerebrovascular, tanto a nivel isquémico como hemorrágico, ¿verdad?, se produce una obstrucción o una disminución del riego sanguíneo, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a recuperar esa irrigación a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, por eso el fármaco de elección principal, ¿verdad?, ya dependiendo de los criterios médicos o de un consenso médico, siempre va a ser el nitroprusiato, ¿verdad? ¿Por qué? Por la dilatación cerebral que produce y que ganamos con eso una mayor irrigación a nivel cerebral, ¿sí? Bueno, esto también tiene que ser monitorizado, ¿verdad? Paciente que va a recibir goteo de nitroprusiato o NTG, paciente complejizado, conectado con electrodos a través del monitor y control de la presión arterial cada 15 minutos. ¿Sí? Fundamental. Un punto que se tiene que tener en consideración cuando estamos frente a un paciente con un ACV o con un posible diagnóstico de ACV, ¿verdad? Por eso es que siempre cuando existen este tipo de pacientes que presentan estas condiciones de una regularización de la presión arterial y ya con deterioro de repente del sistema cognitivo del paciente, por eso es que siempre el médico indica una tomografía a nivel de cráneo, ¿verdad? Para descartar cráneo y tórax, ¿verdad?
para descartar uno u otro diagnóstico, acompañado del resto, ¿verdad? De los estudios, ¿verdad? Como unas enzimas cardíacas, un electrocardiograma, ¿verdad? Siempre pues se van haciendo los diagnósticos por descarte, ¿verdad? Esa es la manera, ¿verdad? Se analiza la sintomatología, la clínica del paciente y se va haciendo o se va arrimando hacia uno o hacia otro diagnóstico a través del descarte, ¿verdad? Enzimas cardíacas, hemograma, electrocardiograma, tomografía craneal, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo que quiero ir es que mientras no esté confirmada o confirmado el diagnóstico de ACV, no preocuparse mucho por la disminución brusca de la presión arterial, ¿sí? No preocuparse mucho por la disminución de la presión arterial, ¿verdad? Porque un paciente con diagnóstico de ACV no es recomendable que la presión arterial esté por debajo de 170, de la sistólica de 170, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos dicho justamente que al momento de producirse un ACV hay una disminución del riego sanguíneo a nivel cerebral. Y si la presión arterial disminuye, es probable que el riego sanguíneo a nivel cerebral también se vea disminuido. Por eso es que tenemos que controlar la PAM o la PAM, ¿se acuerdan? Ahí radica la importancia de conocer qué significa la PAM o la PAM, ¿sí? Y qué significa que esté en menos de 60 y mayor de 60, ¿se acuerdan? Entonces, un paciente que todavía no está confirmado bien si es o no es una ACV, idealmente tiene que tener una sistólica de promedio 170, ¿verdad? Si llega, por ejemplo, a 180, 190, ahí sí ya podemos de repente disminuirla, pero no bajar más de eso. ¿Por qué no bajar más? Repito, por la cuestión del riego sanguíneo a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, tener mucho ojo con esto, ¿verdad? La parte médica es una parte de análisis constante y exhaustivo de la valoración, la evolución y la sintomatología del paciente, ¿verdad? Entonces hay que poner mucho énfasis en esa parte, ¿verdad? Entonces, repito, mientras no tengamos un diagnóstico de ACV confirmado, no disminuir tampoco en forma muy drástica la presión arterial. Y aquí quiero quedarme un poquitito con ustedes también. ¿Cuánto es la disminución ideal de la presión arterial en una crisis hipertensiva? Repito, ¿qué es lo que pregunté? Viene un paciente con una crisis hipertensiva. No sé, voy a decir un número redondo para no complicarnos tanto. 260, 200 de sistólica, 100, 200, 100 vamos a ver. 200 de sistólica, 100 de diastólica, ¿verdad? Evidentemente una crisis hipertensiva importantísima. ¿Cuánto tiene que bajar esa PA para decir que el paciente está relativamente controlado o estabilizado su PA? ¿Cuánto tiene que bajar? Tiene que bajar a 120-80, tiene que bajar a 140-80, tiene que bajar a 150-90. ¿Cuánto tiene que bajar? Hay una fórmula para eso. Tiene que bajar el 30% de la presión arterial de ingreso máxima. 30% tiene que bajar. No menos de eso. ¿Sí? Voy a darle admisión a alguien. No menos de eso. No tiene que bajar menos. ¿Por qué? Porque tenemos que confirmar el diagnóstico de por qué se presentó esa crisis hipertensiva. Y mientras no tengamos ese diagnóstico, esa confirmación del diagnóstico, no podemos hacer una disminución brusca de la presión arterial. Entonces, decimos que una crisis hipertensiva está controlada, no tampoco curada ni salvada ni nada de eso. Es una crisis hipertensiva, está controlada cuando disminuyó 30% de su valor de ingreso máximo. Nuestro ejemplo, 200-100, 30%, ¿cuánto sería? Acá viene matemática. 200 sistólica, 30%, 2 por 3, 6. 200 menos 60, ¿cuánto cae? 140, ¿verdad? 200 menos 60, 140. La sistólica tiene que llegar en un promedio de 140. La diastólica, que estaba en 100, ¿verdad? Tiene que quedar en 70, ¿verdad? O sea, 140, 70,
¿verdad? Con que nosotros logremos mantener en ese rango de 140, 150, ¿verdad? 30% menos de, espero haber hecho el cálculo matemático bien, ¿verdad? No tengo mi maquinita ni mi calculadora. Hagan ustedes, ¿verdad? 30% del valor sistólico y diastólico máximo de ingreso del paciente, ¿verdad? 30% de 200, 30% de 100, ¿verdad? Ese es el valor máximo que podemos, ese es lo ideal, perdón, no es máximo, lo ideal en que podemos llegar para decir que una crisis hipertensiva está controlada, ¿sí? Entonces, si hice bien el cálculo, ¿verdad? Me disculpa si no hice bien, porque les dije cómo es, 30% del valor máximo, 140, 70, ¿verdad? Ahí podemos decir que hasta ahí si llega la PA, esa es una crisis hipertensiva controlada. ¿Qué es lo que se hace posterior a eso? Exámenes laboratoriales, ¿verdad? Para poder determinar cuál fue el detonante de esa crisis hipertensiva. ¿Sí? ¿Entiende lo que digo? Bueno, eso es muy importante manejarlo porque hay veces que tenemos que saber hasta cuándo puede bajar. No podemos bajar de forma súbita. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Furosemida. Furosemida, habíamos dicho, es un diurético bastante importante y se produce aumento de la diuresis, y aquí está lo que yo le había hablado. Con eliminación del sodio, potasio y del calcio. ¿Sí? Por eso mucho ojo cuando utilizamos furosemida para descargarle al paciente, ¿verdad? Porque cuando utilizamos furosemida, el paciente elimina, aparte de eliminar una gran cantidad de líquido, ¿verdad? Eliminamos un gran porcentaje de electrolitos. Y dentro de esos electrolitos está el potasio. Y el potasio es uno de los elementos químicos que ayuda a la buena contractibilidad del sistema cardíaco. ¿Sí? Una disminución importante a nivel de potasio, ¿verdad? Una hipopotasemia puede producir unas complicaciones a nivel del músculo miocárdico. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con esto, ¿verdad? En el sentido de que es lo que mucho ojo de los exámenes laboratoriales, ir controlando día a día, ¿verdad? De hecho, que los pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, todos los días se pide laboratorio, todos los días, el gasometría se pide normalmente cada 12 o cada turno, ¿verdad? Dependiendo del estado de salud del paciente, si está en un estado delicado, complejo, una situación exacerbada, ¿verdad? Entonces, normalmente cada turno, y si no, cada 12, a veces cada 24, ¿verdad? Pero lo que sí es continuo el control, ¿sí? Bueno, en las embarazadas, por ejemplo, hablando de todo un poco, ¿verdad? Que tienen retenciones importantes del líquido, normalmente se suele indicar hidroclorotiazida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hidroclorotiazida sí logra una descarga a nivel del líquido del paciente, pero tiene una propiedad que la hidroclorotiazida tiene retención de potasio. Entonces no tenemos esta complicación que habíamos mencionado, o posible complicación a nivel del músculo miocárdico. ¿Sí? Eso es a nivel de comentario general. Bueno, y acá está una muestra, ¿verdad?, de las diluciones de los fármacos que estábamos comentando, ¿verdad? Este preparado, ¿verdad?, esta fórmula de preparado que yo les presento aquí, que también lo tienen en su material, está sujeto a protocolo de cada servicio. No significa que esto es lo real y lo verdadero, sino que, repito, es lo aproximado y lo que normalmente solemos manejar, ¿sí? Pero, repito, está sujeto al protocolo de cada institución. La NORA, por ejemplo, como yo les dije, acá figura 8 en 200, nosotros solemos utilizarlo ahora 16 en 200, ¿verdad? Por eso le digo sujeto al protocolo de cada servicio. Pero eso, una vez que ustedes vayan conociendo el protocolo de su servicio, ¿verdad?, ya van a ir conociendo cuál es la mezcla, entonces no hay problema con eso, ¿verdad? Pero un estándar, por decirlo de una manera, de las diluciones sería lo que yo les estoy presentando acá, ¿verdad? Así es. Y bueno, y hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con nuestra primera razón, las 8:57. Justito llegamos, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de compartir.
Y no sé si de repente tienen alguna pregunta. Habilito los micrófonos. Están habilitados los micrófonos de ustedes. Permitir que los participantes retiren su propio micrófono. Está ahí. No. Ahí están habilitados los micrófonos de ustedes. Si es que de repente tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que estábamos hablando. Dora, decime. Perdón, Alcides. Y Dora también. Alcides, ¿no tenés una pregunta? Voluntaria su micrófono. Dora, levantaste la mano. ¿Alguna consulta? Activa tu micrófono, Dora. ¿Podés? O escribime en el chat. O todo claro. Bueno, no sé si se fue nomás Dora, se te fue nomás la parte de levantar la mano. O tenés alguna pregunta. Bueno, creo que no hay ninguna consulta. Decime. ¿Alguien habló? Fue sin querer, disculpa. Fue sin querer. Bueno, no te preocupes, tranquilo. Bueno, espero que haya quedado claro. De repente parece mucha información así de golpe, ¿verdad? Pero todo lo que hoy estuvimos hablando, ustedes ya tienen este material, pueden ir leyéndolo, ¿verdad? Acuérdense que el mundo tanto de la medicina, así también como la farmacología, es un mundo que va avanzando y cambiando día a día, entonces siempre existen nuevas actualizaciones. Por eso no se olviden de ir leyendo siempre y actualizando sus conocimientos, ¿verdad? Voy a alzar, si no esta noche, voy a alzar mañana cuál va a ser el trabajo, la tarea de investigación relacionada al área de farmacología o la clase de farmacología que desarrollamos hoy, ¿verdad? Voy a pensar un poquitito a ver qué van a hacer, ¿verdad? Bueno, y vayan enviando sus trabajos, vayan enviando, no hay ningún problema. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, entonces seguimos hablando y seguimos conversando, sea por los medios que crean conveniente, ¿verdad? Por el WhatsApp o de otra manera, ¿sí? Bueno, cerramos entonces aquí, ya que no hay ninguna pregunta, les libero un viernes por increíble, con un calor importante. Entonces nos vemos, éxitos, suerte, suerte. Nos vemos en la siguiente clase. Hablamos. Gracias, Alicia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, hasta luego.